Hola hermanos y hermanas, una buena tarde para ustedes que están allá en esta experiencia de la Semana Bíblica de Coviguader. Ayer me enteré que había sido un día especial, fue el primer saludo, el primer aprendizaje, la primera manera de encontrarnos desde esta perspectiva nueva de los medios de comunicación y de las tecnologías que nos ayudan a superar problemas y a vivir las situaciones de otra manera muy especial. Me alegro mucho, Evaris me escribió diciéndome que había sido una buena experiencia y que de alguna manera pues vamos a seguir, están esperando que yo mande el material. Aquí vamos a trabajar entonces desde esta perspectiva. La Semana Bíblica del Oriente, Coviguadel, Misioneros Claretianos, pues tiene su intención de trabajar el reinado de Dios, el reino de Dios en los evangelios sinópticos sobre todo. Y estamos ya con lo que se vio ayer, una pequeña introducción de qué es la buena noticia que se nos quiere traer con estas pequeñas obras recogidas en los 4 evangelios, en los 3 sinópticos que vamos a estudiar. Luego estaría la manera en que Jesús habla del reino, que será un tema que trataremos con la ayuda de Dios el día de mañana. Y luego estaría lo que vamos a trabajar hoy, cómo fue que se formaron los evangelios, de qué manera la experiencia de lo que dijo, lo que hizo y lo que vivió Jesús se va a volver una experiencia que se recoge, y vamos a ver entonces en qué manera y de qué modo va a ser asumida por la comunidad. Vamos a tener que contar una pequeña historia. Yo voy a tratar de que allá en la pizarra del fondo se vean algunas letras, luego haré algunos acercamientos y copiaré en algunas hojas algunos elementos para que se nos vayan quedando en la memoria. Aprovechemos estos medios, como les decía, para hacer una experiencia bonita. Yo tengo en mi escritorio, les voy a mostrar, tengo algunas cosas que me parece que son importantes que vean. Hoy estamos celebrando la fiesta del dulce nombre de María. La puse aquí en el escritorio para que nos ilumine y acompañe, para que ella sea modelo para nosotros de oír y servir la palabra. Tengo el reloj para que no me vaya a ir en el tiempo. Tengo una copia de los textos hebreos, de la Biblia hebrea, en un pequeño rollo. Vamos a ver si la puedo sacar. La puedo sacar acá. Esta es la palabra que nos va a estar tratando de iluminar y de entender. En el trasfondo de este Antiguo Testamento nosotros vamos a descubrir la presencia de Dios, y Jesús va a hacer referencia a este texto. Tengo una edición de la Biblia nuestra, de la Biblia de nuestro pueblo, que de alguna manera recoge ya la síntesis de todo esto que hemos vivido y que queremos estudiar. Y tengo, por supuesto, los marcadores con los que vamos a escribir algunas noticas ahí. Nos ponemos en manos de Dios para que esta experiencia a todos nosotros y nosotras nos ayude a entender y a vivir la palabra de Dios en este mundo, en esta situación, y que nos ayude a ser constructores de paz, de bondad, de alternativas que nos ayuden a vivir. Entonces, bienvenidos y bienvenidas los misioneros claretianos, Coviguadel, que es la experiencia que nos está uniendo acá en esta semana bíblica que nos recoge y nos convoca, desde el plan provincial de vida misionera que tenemos, sobre todo en la pastoral bíblica, le dan la bienvenida a este tema. Espero que hayan aprendido bastante la experiencia de qué es un evangelio, buena noticia, de que se escribió recogiendo una serie de cosas que vivió y sintió y predicó Jesús, que se escribió muchos años después de que Jesús hubiera predicado, y que finalmente pues recoge de alguna manera la experiencia y la buena noticia del reinado de Dios que Jesús anunció. Vamos entonces a ponernos en tónica de esta experiencia y a darle gracias a Dios que nos permite de alguna manera
movilizarnos, entender, ver y estudiar esta temática tan interesante y tan importante para la vida del cristiano y tan importante y tan interesante en el estudio de la Biblia. Bienvenidos y bienvenidas entonces. Me alegro que estén ahí, que hagan el esfuercito. Falta el calor de la persona o falta el calor de las personas, el encontrarnos, el abrazarnos, el saludarnos, pero de todo corazón estoy muy unido a ustedes. Ayer estaba pendiente toda la tarde a ver qué pasaba, qué me decían, que me mandaran un mensaje, que me dijeran cómo les había ido y bueno, me parece que ha sido una bonita experiencia. Vamos a empezar entonces con el tema. Y tenemos que ubicarnos como en una pequeña historia muy interesante, una historia que de alguna manera a todos y a todas nos tiene que llamar la atención, la persona de Jesús. Nosotros aquí no vamos a estudiar ni a mirar un poquitico cómo nació Jesús, cuándo nació Jesús, dónde nació Jesús, porque no es el tema fundamental ahora, no es lo importante ahora. Cuando estudiemos los evangelios de la infancia o cuando estudiemos la vida de Jesús en sí, o cuando estudiemos Cristología, pues tendremos que meternos en esos temas. Por ahora no, ahora vamos a estudiar el reino de Dios en los evangelios. Y entonces tenemos que ubicarnos ya con Jesús grande, Jesús más o menos de unos 30 años, que aparece en la experiencia que está viviendo Juan el Bautista junto al río, o en la orilla del río Jordán, y Jesús aparece ahí haciéndose bautizar, teniendo la experiencia inicial de su vida y haciendo de alguna manera la forma de involucrarse en esa historia que recoge el último profeta del Antiguo Testamento, Jesús, o el primero de los profetas del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, que de alguna manera se va a convertir en un modelo y en una referencia para la experiencia de Jesús. Aparece entonces bautizándose ahí, se va después al desierto, movido por el Espíritu, dicen los textos que recogieron esa historia, y se está allí 40 días con sus 40 noches, está tentado por el demonio, pero todas esas experiencias las sabemos porque ya las escribieron, o porque las averiguaron, o porque las contaron, o porque las necesitaban para colocar en medio de la historia de salvación la persona de Jesús. Nosotros todavía no estamos teniendo nada de escritos, nos estamos basando en los escritos que conocemos hoy, pero no son de la época. Tenemos que empezar diciendo eso también. Cuando Jesús predicaba, cuando Jesús hablaba, cuando Jesús hacía las cosas que fueron pues parte de su misión y su ministerio, él nunca escribió nada, él no tomaba apuntes para ir diciendo, ni escribía todo antes de decirlo. Y los que lo escuchaban, los discípulos y discípulas, los apóstoles y la gente que lo escuchaba, tampoco tomaba apuntes de lo que él decía. Tampoco había grabadoras para grabar lo que él decía, no estábamos en esta era de la tecnología todavía. Entonces la gente se contentaba con escuchar, con oír lo que ese hombre causaba en sus vidas, y lo que decía les llamaba mucho la atención, lo que decía les movía el piso, lo que Jesús decía o hacía les cambiaba incluso la vida. Muchos hombres y mujeres entraron en contacto con Jesús y de alguna manera tuvieron un cambio existencial, o se matricularon y se fueron con Jesús como discípulos o apóstoles, o siempre estaban atentos a ver cuando apareciera Jesús por el barrio, por el pueblo, por la vereda, a ver qué decía. Cuando iba a las orillas del lago, cuando sabían que estaba aquí o allá, entonces ellos, muchos intrigados por la manera de hablar, por lo que decía, se iban a escuchar. Nadie tomaba apuntes de eso, no había un secretario que tomara apuntes de eso, cada uno iba escuchando. Y en eso del mensaje que se escucha para después contarlo, pues hay muchas cosas que a nosotros nos parecen difíciles, pero en la época no.
A nosotros hoy, que somos hijos de la cultura, de la imagen o de los textos, pues nos parece muy importante que las cosas estén escritas y uno muestra, vea, aquí dice tal cosa. En esa época no tenían acceso a muchos libros, se escribía era en pergaminos o en papiros y eran materiales muy escasos y muy costosos, entonces no había posibilidad de que cada uno tuviera un pergamino o un papirito para ir escribiendo, era muy engorroso porque había que usar tinta en un frasquito con una pluma o con una caña y entonces había que esperar que se secara, era muy complicado tomar apuntes de eso. Escasamente en la sinagoga donde Jesús predicaba, sea en Cafarnaúm o sea en Nazaret, sabemos que había un rollito como estos, bien guardado, bien conservado, porque no había libros o rollos por toda parte, eran muy escasos. Entonces se contentaban con oír. Y después, para contar, ellos no tenían los problemas que tenemos nosotros hoy. Nosotros hoy, para contar una cosa, tenemos que mirar los apuntes, tenemos que mirar los resúmenes. La gente había cultivado en su manera de aprender formas para que eso quedara memorizado. Lo que oían, lo que decían, lo que veían y querían contar, se contaba de una manera muy particular, de tal manera que no se cambiara mucho lo que había pasado, o lo que se había dicho, y de tal manera que la persona aprendiera los truquitos con los que iba a contar eso después. Esas son las reglas mnemotécnicas de aprendizaje. Nosotros hoy muchas veces las usamos para muchas cosas, pero como ya tenemos mucho papel, muchas copias, muchos libros, cada alumno, por ejemplo, en la escuela tiene un libro de geografía, cada uno tiene un libro de matemáticas, cada uno tiene un libro de lengua castellana, entonces no hay necesidad de memorizar tanto, por eso nosotros ya no memorizamos mucho, pero en la época de Jesús sí que había necesidad de memorizar. Y entonces desde esa memorización y con esos pequeños trucos inconscientes de memorización, las cosas se iban transmitiendo de boca en boca. Yo pongo siempre el ejemplo del cuento de Caperucita. Ese cuento está hecho para contarlo oralmente, hace parte de las tradiciones orales. Y entonces, desde que se lo cuentan a uno, se lo cuentan con trucos que uno ni se da cuenta. Pero cuando uno lo va a repetir, los tiene en cuenta, los memoriza. Por ejemplo, el cuento siempre empieza diciendo, érase una vez, había una vez, porque esa es la manera de empezar los relatos orales. Si el cuento empezara diciendo, el 13 de noviembre del año 1325, con toda seguridad, a algunos se le olvida el 13 de noviembre de 1325 y pone el 13 de diciembre o el 3 de enero o el 4 de febrero y se le olvida el año, entonces en 1412 o en 1520. El cuento oral, para que nadie se le olvide, hace que empiece así. Érase una vez, había una vez, y entonces hacia nadie se le olvida. Ese es un truco. El otro truco es que no dicen el nombre de la persona. No nos dicen la caperucita, la muchachita que se vestía con una caperucita roja y un sobre todo que tenía una caperuza roja, se llamaba Margarita, ¿no? Porque de pronto se le olvida a uno el nombre y entonces dice se llamaba Marcela o se llamaba con otro nombre, entonces mejor simplemente identificarla con una característica del vestido. Usaba una caperuza roja, se ponía un gorro rojo y entonces así uno ya tiene el tiempo y la persona. Y empiezan a jugar en el cuento con una cosa muy interesante. La mamá de Caperucita le dijo, vaya, llévele unos pasteles a la abuela. No nos dicen de qué eran los pasteles, no nos dicen eso, porque de pronto unos creían que es de guayaba, otros que era de banano, o que eran pasteles de carne, o de pollo, o de pescado. Entonces, no, unos pasteles dejan todo indeterminado, para que en la memoria quede esa indeterminación, y ese truco o ese dato lo transmita uno después. Luego la mamá le dice, se va y no habla con nadie en el camino, una advertencia, no hable con nadie, pero en el cuento la muchachita se va
vestida con su caperucita, y se encontró con el lobo. Y el lobo le pregunta, ¿para dónde vas? Ah, voy a llevarle unos pasteles a mi abuelita. El lobo no le pregunta de qué son los pasteles. El lobo hace otro truco. Le dice, ¿y por dónde te vas a ir? Ah, por este camino. El lobo ahí mismo le dice, no, váyase por este que es más corto. Y yo me voy por este que es más largo. Nosotros sabemos que es al contrario. El camino más corto que dijo el lobo en realidad era el más largo. Y el camino más largo que dijo el lobo en realidad era el más corto. Pero ese es un truco que a nosotros nos enseñan. Y Caperucita, que desobedeció lo que le había dicho la mamá, se fue por el camino más corto que dijo el lobo, pero era el más largo. Y el lobo se fue por el más largo que dijo él, pero era el más corto. Y entonces nos muestran cómo el lobo primero llega a la casa de la abuela, se come la abuela y luego se acuesta en la cama de la abuela y se pone toda la ropa de la abuela. Cuando llega Caperucita, que se había ido por el camino más largo, por eso llegó tan tarde, la ve a ella ahí, ve al lobo disfrazado de abuela. Y entonces empieza a preguntarle cosas. A nosotros no nos dicen, pregunte las cosas de los 5 sentidos, no. Pero nosotros ya sabemos que hay que preguntar cosas de los 5 sentidos. Abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. Abuela, ¿qué nariz tan grande tienes? Es para olerte mejor. Abuela, ¿qué manos tan grandes tienes? Son para abrazarte mejor. Y la última, que hay que dejarla para el último. Abuela, ¿qué boca tan grande tienes? Es para comerte mejor. Nadie nos explicó qué eran los 5 sentidos, pero las 5 preguntas son sobre los 5 sentidos. La vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Y entonces ahí, sin que nos lo dijeran, cuando nosotros lo vamos a contar, nos lo sabemos bien. Y no cambiamos el cuento, no cambiamos el material del cuento. Entonces, desde esa perspectiva, lo mismo pasaba con la gente que escuchaba los dichos de Jesús. Jesús, cuando los decía con el truco de aprendizaje. Y la gente, cuando los escuchaba con el truco. Y entonces cuando los va a contar, los cuenta con el truco. Que hay variaciones, sí puede haber variaciones, pero no son grandes ni importantes. Que le van a agregar cosas, sí, pero en beneficio de. O que le van a quitar cosas, sí, pero en beneficio de. Porque tenemos que pensar que después, cuando se recojan los textos, va a haber una intención. Acordémonos que eso era lo que nos decía ayer el padre que nos explicó cómo se recogieron los evangelios. En comunidades que tenían una intención y una imagen de Jesús. Y entonces, según esa intención y según esa imagen, lo van a transmitir. Es una experiencia que Dios utiliza. Uno se pregunta, bueno, ¿y la revelación de Dios en dónde quedó? ¿Y la inspiración de Dios dónde quedó? Pues habría que recordar lo que hemos dicho en los cursos anteriores cuando empezamos lo de las actitudes para leer la Biblia. Actitudes negativas, el machismo, el espiritualismo, desde los ricos, sin tener en cuenta la historia, esas son negativas. Desde las positivas, desde la fe, desde los pobres, teniendo en cuenta la historia, sabiendo que hay un antes de Jesús, un Jesús y un después de Jesús. Y entonces todo eso va a ser parte de la revelación que Dios tiene. Todo eso va a ser parte de la historia con la cual Dios se revela y en la cual Dios se encarna, porque Dios se mete en nuestra historia, y eso es lo bonito de la revelación, y eso es lo que tendrá bonito este texto, que a pesar de ser palabra de Dios, está encarnada en nuestra historia, está metida en nuestra historia, y eso nos ayuda a ver que la palabra está muy cercana a nuestro corazón y a nuestra vida. Entonces, los trucos que Jesús usa para decir y los trucos que la gente oye son los mismos que se van a utilizar después cuando se van a compartir las experiencias de Jesús. Jesús pasa 3 años predicando, 3 años, según el Evangelio de San Juan, que no estamos estudiando, porque el Evangelio de San Juan dice que Jesús estuvo 3 Pascuas en Jerusalén, y como las Pascuas son cada año, entonces estuvo 3 años.
Según el Evangelio de Lucas, no estuvo sino un solo año, porque Lucas no cuenta sino una sola Pascua en Jerusalén. Y ese es un problema que tenemos que decidir. A nosotros nos han enseñado desde muy pequeños que en la vida pública de Jesús fue 3 años. ¿Por qué nos guiamos por el Evangelio de Juan, que nos cuenta que Jesús celebró 3 Pascuas? Pero no sabemos exactamente cuánto tiempo predicó Jesús. Jesús pudo haber predicado 6, 7 años para poder educar el grupo, para poderles enseñar bastantes cosas, que bastante les enseñó y bastante influencia ha tenido esa enseñanza. Pero a los que recogieron el texto, a Juan por ejemplo, le parecía muy importante que fuera 3 años para participar en 3 Pascuas, porque los números, como hemos dicho otras veces, tienen un símbolo dentro de la cultura judía. 3 es algo muy, muy, muy interesante. Y entonces lo que hizo Jesús pudo haber durado 7 años, pero lo resumen, lo sintetizan en 3. O puede ser que haya sido menos también. Puede ser que haya sido menos también. Y entonces al evangelista le interesaba decir que eran 3. Y todo lo que había dicho en 1 año y medio, en 1 año o en 6 meses, pues él lo pone en 3 años. Y eso no es ni traicionar, ni engañar, ni decir mentiras. Eso es simplemente tomar el mensaje de Jesús, acoplarlo a la comunidad y explicarlo desde esa comunidad. Que eso era lo que nos decía el Padrecito ayer cuando nos explicaba que desde la comunidad se escribe el Evangelio. Bueno, entonces pasan 3 años, son esos 3 años de la predicación de Jesús. Nosotros no sabemos si va del año 30 al 33. Pudo ser que hubiera empezado a predicar en el 27 y Jesús muriera el 30. Nosotros no tenemos la fecha exacta de la muerte de Jesús. Hubo unos cálculos, unas cosas que hizo mal el que empezó a hacer el calendario y se equivocó en 3 o 5 años. Y entonces nosotros asumimos ese error. Entonces a nosotros no nos importa, nos interesa saber que Jesús predicó 3 años. Yo voy a poner aquí eso. Tres años. Eso es lo que duró la predicación de Jesús. Uno de los elementos importantes de esa predicación es el tema que tenemos aquí en la escuela bíblica y en la experiencia bíblica de Coviguadel y del Oriente, con los claretianos y con todos los hermanos y hermanas que nos están acompañando en esta semana bíblica. El tema del reinado de Dios. Hasta hace poco se hablaba del reino de Dios, pero desde hace unos años se viene hablando que es el reinado de Dios, la capacidad que tiene Dios para reinar. Ya mañana, con la ayuda de Dios y después los que vayan terminando el tema, nos podrán decir y especificar algunas características de esa temática que Jesús predicaba. Entonces vamos a poner ese titulacho en esos 3 años de predicación, reinado de Dios. Ese fue el tema que Jesús fundamentalmente predicó, a eso vino. A eso vino. Y hay varias citas de los evangelios que tenemos hoy que le ponen mucho énfasis a esa expresión y a esa experiencia, el reinado de Dios. Vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca o que el reinado de Dios está cerca. Vamos a anunciarle a otros el evangelio, la buena noticia del reinado de Dios, que para eso fue que vine, a anunciar la buena noticia. Van a ser muchos los elementos, y lo veremos mañana, con los que Jesús explica, enseña, grafica, muestra el reinado de Dios. El reinado de Dios. Eso lo hace durante 3 años. Y vuelvo a repetir, nadie tomó apuntes, no le pudieron grabar los sermones o las predicaciones a Jesús, nadie iba filmando lo que Jesús iba haciendo, no existían esos medios, nadie fotocopiaba lo que alguno había escrito, no, nadie.
Nadie tenía. Todo ese tiempo es una experiencia de oralidad, de predicación, de enseñanza sobre el reinado de Dios, sobre este tema tan importante que vamos a tener en la experiencia de la vida de Jesús. Jesús vino prácticamente a predicar esa buena noticia, el reinado de Dios. Vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca. Va a ser un tema y unas palabras que tengamos que aprendernos bastante. Y lo hace pues como buen judío, ligado a todas esas experiencias que antes de él vivió el pueblo de Israel. Por eso nosotros en la gráfica tendríamos que colocar un antecedente. Aquí en esta parte tenemos que estar ligados al pueblo de Israel, su historia. Eso es lo que hemos tenido estos 2 años estudiando, la historia de Israel, las etapas del pueblo de Israel. Y eso fue lo que terminamos, gracias a Dios, hace 2 meses, cuando terminamos la última etapa del pueblo de Israel. Bueno, está ligado, la predicación de Jesús está ligada a todo lo que pasaba en ese gran periodo de la historia de Israel. Datos pequeños. Que ya tenemos recogidos y que son importantes para tener en cuenta que Jesús no empezó nada de cero, sino que se ligó a la historia como buen judío. El día que fue a la sinagoga de Nazaret, su pueblo, él le pasaron el rollo del profeta Isaías, él abrió el rollo y empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a dar la libertad a los cautivos, a devolverle la vista a los ciegos, a anunciar el año de gracia. Enrolla el texto y se lo entrega al que y empieza a predicar. Esa es una experiencia muy bonita, ligado a la historia del pueblo de Israel con esa cita de Isaías. Jesús muchas veces, cuando enseña cosas nuevas sobre el reinado de Dios, va a explicar que Él no vino a abolir la ley. Él va a hablar del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Va a estar ligado a toda esa experiencia del pueblo de Israel. Pero no escribe nada. Tampoco le toman apuntes, tampoco le graban. Simplemente Él habla y habla y habla. A Jesús le pasa una cosa muy dramática en el 3er año o al finalizar su predicación. Desde el nacimiento de él, por acá, cuando él nace, 30 años antes de empezar a predicar, él se conecta con esa historia, predica estos 3 años, y aquí al final nosotros vamos a encontrar la experiencia de la cruz. La experiencia de la pasión y muerte de Jesús. Eso va a estar muy marcado aquí en este momento. Ese acontecimiento, la muerte de Jesús, tan violenta, tan injusta, por haber dicho lo que dijo, por haber enseñado lo que enseñó. Él murió cabalmente, cumpliendo lo que venía a ser, y él por eso dio la vida. Entonces, en ese preciso momento, los grupos de personas que seguían a Jesús se dispersaron. A muchos les dio miedo y no se siguieron ni siquiera viendo. Muchos se fueron para Galilea otra vez. Otros se quedaron encerrados en Jerusalén. Otros se fueron para pueblos lejanos, y porque no querían que los vieran relacionados con ese que acababan de matar, porque todo eso era peligroso. Es una reacción muy normal, muy natural y muy humana. Incluso ahí mismo, cuando estaban en todo ese proceso, uno de los que más intimidad tenían con él lo negó. Le dijo: yo no lo conozco. Sí, tú eres de ellos. No lo conozco, ni lo he visto. O sí, es que tienes hasta el mismo hablado. No lo conozco, y juró, y en esas cantó un gallo. Entonces, la experiencia de la muerte de Jesús dispersó a la comunidad, los separó.
los separó. Fue un impacto muy grande para ese grupo de discípulas y discípulos, de apóstoles y de oyentes y seguidores de Jesús. Fue muy terrible esa experiencia y eso hace que se disperse. La gente no quiere ni que los relacionen, ni que hablen, ni que digan, ese estaba con el que mataron, ese era amigo del que mataron. No. Había gente preocupada, llorando, sufriendo, encerrados por miedo, pero no decían nada, no decían nada. Y tuvieron que esperar varios meses, incluso de pronto años, nosotros no sabemos cuánto tiempo, para volver a encontrarse, para volver a empezar a hablar de la persona de Jesús, para poder volver a reconocerse. Era muy peligroso que a mí me vieran con ese, que de pronto lo identifican que iba con Jesús, y entonces yo mejor no le hablaba ni lo saludaba. Me lo podía encontrar en el mercado o en la calle o en la sinagoga, pero mejor que no nos relacionen ni entre nosotros, ni menos con ese Jesús, que de alguna manera va a estar marcado por esa muerte violenta. Entonces los amigos y amigas de Jesús, los oyentes de Jesús, los discípulos de Jesús, las discípulas de Jesús, se dispersaron. Les repito, ¿cuánto tiempo duró eso? Nosotros no sabemos. Después, cuando recojan esas historias, va a decirse que fueron 40 días. Pero así como en el Evangelio de Juan 3 es un número muy misterioso, muy simbólico, 40 días va a ser también muy simbólico para el pueblo de Israel y para la comunidad cristiana, porque ese 40 nos va a hacer recordar muchos 40 que hay en el Antiguo Testamento. Los 40 días del diluvio, las 40 noches del diluvio, los 40 días que estuvo Moisés allá, los 40 años que caminaron por el desierto, los 40 días de las tentaciones de Jesús en el desierto. Ese 40 es muy sospechoso. Puede ser que hayan pasado 3, 4 años, o 6 o 7 meses, para volverse a encontrar los amigos y amigas de Jesús, pero simbólicamente ponen 40 días, porque es un número teológico, y eso pasa después de que ya ha pasado toda esta historia que estamos graficando o pintando aquí encima, mucho después. ¿Qué hacen los amigos y amigas de Jesús cuando se encuentran? ¿Qué hacen los discípulos y discípulas de Jesús cuando se encuentran? Empiezan a contar lo que vivieron, lo que vieron y lo que experimentaron con Jesús. Empiezan a contarse. Y normalmente empiezan por lo último que pasó. No empiezan a contar esto primero, sino que empiezan a contar esto, esta muerte de Jesús. Y desde ese contar la muerte de Jesús, entonces empiezan a recordar cómo fue la pasión. Por eso nosotros decimos que lo primero que se recoge contándose, lo primero que se recoge como relato para contar es el relato de pasión. Entonces vamos a poner eso con este marcador rojo acá. Relatos de pasión. Se van a contar las cosas que le pasaron a Jesús, la pasión, lo que a él le pasó. Empiezan a contarse. Y entonces empiezan a contarse cómo fue la última cena, dónde fue la última cena, quiénes estaban en la última cena, qué hizo Jesús en la última cena, lavarle los pies, partir el pan, alzar la copa y bendecirla y dársela a todos, decir unas palabras enigmáticas: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, es sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes. Cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria mía. Misteriosas esas palabras. Después de que terminaron de comer y rezar los salmos que tocaba rezar ese día de Pascua, se fueron para el huerto de los olivos. Jesús los regañó porque estaban muy dormidos. Él les decía: hay que velar.
ellos se quedaban dormidos, Jesús vino y los regañó, mientras tanto él rezaba y rezaba y rezaba, porque él veía que la cosa estaba ya muy difícil, él no era tonto, él sabía que iba a pasar alguna cosa porque se huelía la situación. En esas llega Judas con un grupo armado para apresarlo y se lo llevan para la casa de Anás, de Caifás. Todas esas cosas que le pasaron a Jesús desde la cena hasta después en el Calvario, todo eso lo van recogiendo y cada vez que se encuentran van contando detalles. Ay, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo de aquello, yo me acuerdo de aquello otro. Y entonces van conformando un relato, van haciendo como el cuento de la pasión. De hecho se llama relatos de pasión. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta como elemento. Relato de pasión. Lo voy a escribir aquí en una hojita. Este va a ser el primer esquema, la primera manera en la que se recoge lo que los discípulos y discípulas, lo que los apóstoles y los que se acercaban a ellos iban contando. Relatos de pasión. Iban contando lo que le pasó a Jesús. Y eso se fue conformando en un esquema. Vamos a poner este ejemplo. Este sería como el relato oral de lo que le pasó a Jesús. La pasión de Jesús. Todavía habrá que esperar otros momentos para que ellos experimenten la resurrección de Jesús, pero eso es muy posterior. Eso lo recogerán simbólicamente después cuando escriban, pero por ahora, como no están escribiendo, entonces están fundamentalmente metidos en esa experiencia, contarse lo que le pasó a Jesús, los relatos de pasión. Es lo primero que tenemos que acordarnos. Fue lo último que le pasó a Jesús aquí. Y entonces cuando se encuentran, ellos van a hacer eso. Tendríamos que hacer un pequeño esquemita sobre este texto para decir que este tiempo estuvieron escondidos, estuvieron guardados. No sabemos cuánto tiempo, por eso no pinto una línea derecha, sino ondulada, porque eso puede sumar o restar. Puede ser que haya sido más tiempo de 40 días, puede ser que haya sido menos, pero es un tiempo fluctuante, un tiempo en el que tuvimos miedo, nos escondimos, no dijimos nada, no saludamos a nadie, no nos veíamos con nadie, pero bueno, vamos contando y vamos haciendo las cosas allá en la intimidad. Luego, cuando se baja la problemática, cuando el orden público vuelve a ser normal, cuando ya no hay tanto chisme ni tanta cosa sobre Jesús de Nazaret, el que mataron, entonces nos volvemos a encontrar, empezamos a saludarnos y empezamos a contarnos lo que cada uno sabía de la pasión. Y eso que iban aportando cada uno lo van de alguna manera sistematizando. Y lo van sistematizando con el esquemita de memorización, con los esquemas mnemotécnicos. Van contando esa experiencia muy interesante y muy bonita de lo que ellos vieron de la pasión, de lo que ellos sabían de la pasión. Y otros que no habían visto eso ni que habían oído eso, empiezan a escucharlo. Se les empieza a contar de una manera muy particular esa historia de los relatos de pasión. La pasión de Jesús de Nazaret. Si uno hoy toma el relato de Marcos, el relato de Mateo y el relato de Lucas e incluso el relato de Juan, que está hecho con otros criterios, uno ve que tienen muchas cosas parecidas y comunes. Marcos a veces pondrá alguna cosita, Lucas dirá otra cosa, Mateo interpretará otra cosa, pero básicamente el relato de pasión en los 4 evangelios es muy parecido, muy igual. Y eso es muy interesante. Eso significa que fue de lo primero que se sistematizó y lo que más se grabó, lo que más quedó en la memoria. Empezaron a contar sobre lo que le pasó a Jesús. Durante mucho tiempo estuvieron rondeando y dándole vueltas a la pasión, a la pasión, a la pasión, lo que le pasó a Jesús.
lo que le pasó a él, lo que vivimos con él en esos últimos días, ese último fin de semana terrible en Jerusalén. Eso es lo que se van a contar, eso es lo que van a decir. Y luego entonces alguno empezará a decir, ay, pero yo me acuerdo cuando dijo tal cosa. Otro va a decir, ay, ¿se acuerda cuando se encontró con fulanito, con fulanita y le dijo tal cosa? ¿Se acuerdan lo que dijo cuando estábamos en tal parte? Entonces empieza junto al bloque de los relatos de pasión a hacerse otro bloquecito muy interesante que se llama relatos de dichos. Entonces vamos a pintar eso también acá, relatos de dichos. Relatos de dichos. Lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús en distintas circunstancias, en distintos momentos, a distintas personas. Lo van organizando. Parece que van haciendo bloques. Bloques de lo que le dijo a Pedro, bloques de lo que le dijo a las mujeres, bloques de lo que dijo en Galilea, bloques de lo que habló en Jerusalén, bloques de lo que habló con los sacerdotes o con los fariseos y los escribas. Fueron organizando por bloquecitos todos los relatos de dichos. Y entonces ese será el segundo elemento que aparece en esta etapa. Van a ser muy importantes estos relatos de dichos. Lo que dijo Jesús, lo que le oímos decir a Jesús, lo que dijo Jesús en tal o cual circunstancia, lo que dijo en tal o cual lugar, lo que le dijo a fulanito de tal, lo que le dijo a Pedro, lo que le dijo a los discípulos solos, lo que le dijo a los apóstoles solos, lo que le dijo a 2 o 3. Entonces empieza a hacerse esta gran colección, que sumada a la de los relatos de pasión, van a ir conformando todo un relato sobre quién fue Jesús y qué le pasó a Jesús. La gente que no había oído hablar de él empieza a oír lo que le pasó a Jesús y lo que dijo Jesús. Entonces empiezan a conocerlo a él. Indudablemente, todos empezarán a tener y a preguntarse, a ver, pero de todo lo que dijo Jesús, ¿qué fue lo más importante? Y entonces, claro, ellos captaron, ellos entendieron, de las cosas más importantes que dijo Jesús fue todo lo que tenía que ser referencia al reinado de Dios, al reinado de Dios, a lo que es el reinado de Dios. Y entonces van a recoger otro bloquecito sobre lo que dijo Jesús acerca del reino. Ya mañana veremos de qué manera hablaba Jesús, la forma en que hablaba Jesús y esas formas que son formas mnemotécnicas que van ayudando a hacer que la persona tenga un aprendizaje de lo que oye. Si yo lo viví con Jesús como discípulo o discípula, si yo lo viví como apóstol, entonces lo recojo en estos dos esquemas y se lo cuento a otros, discípulos o discípulas, o a otros que no habían conocido a Jesús. Y eso que están contando de lo que le pasó a Jesús y de lo que dijo Jesús, va impactando la vida de los que no conocieron a Jesús. Y empiezan a querer averiguar más cosas sobre Jesús. Pasa el tiempo contando la pasión y contando los dichos y otras personas empiezan a contar, ay, pero miren lo que hizo Jesús en tal fecha, lo que hizo Jesús en tal parte, lo que hizo en la casa de fulanito de tal, lo que hizo cuando estaba en el templo, lo que hizo cuando estaba en el lago. Y entonces empieza a conformarse un tercer bloque de cosas acerca de Jesús. Y entonces entramos a los relatos de hechos.
lo que hizo Jesús, lo que hizo, las cosas que de alguna manera Él actuó, las cosas que Él hizo y que impactaron por la manera en que las hizo, entonces empiezan a hacer un gran bloque. Voy a ponerlo acá, relatos de dichos, de hechos, perdón. Ese va a ser el tercer bloque con el cual los discípulos y discípulas, los apóstoles y apóstolas también, empiezan a conocer más de Jesús, a hablar más de Jesús. Entonces se van a unir el relato, los relatos de pasión, más los relatos de dichos, más los relatos de hechos, y van a conformar una sola relación acerca de lo que le pasó, lo que dijo y lo que hizo Jesús. Estos tres bloquecitos van a conformar la historia completica de Jesús, la historia completa de Jesús. Nosotros podemos hablar en este proceso de una etapa oral. Vamos a ver si con este marcador de este color podemos poner aquí, desde aquí, etapa oral del Evangelio. Etapa oral del Evangelio. Así como el Antiguo Testamento tuvo una etapa oral antes de que se pusiera por escrito y antes de que se organizara la buena noticia de Jesús, el Evangelio de Jesús, el tema central que Jesús quería predicar, tuvo una gran etapa oral, desde que Jesús empezó a predicar acá hasta que se conforma aquí el bloque de pasión, de dichos y de hechos. Eso va a conformar de alguna manera el relato, todo lo hablado, toda la etapa oral de la experiencia de la buena noticia de Jesús, del Evangelio de Jesús. Eso se va a vivir en las pequeñas comunidades, no son muchos. Eso se va a vivir con los discípulos y discípulas. Eso se va a hacer sobre todo y ante todo cada vez que se reúnen, que se encuentran. Lo están haciendo el día domingo, el primer día de la semana. Los judíos se reúnen el último día de la semana, el sábado. Los cristianos empiezan a reunirse el primer día de la semana. Y ahí, cuando están partiendo el pan y compartiendo la copa en memoria de Jesús, que eso fue lo que les dijo y eso fue lo que hizo en la última cena, ellos ahí aprovechan para contar el relato de pasión, el relato de algunos dichos y el relato de algunos hechos. Empiezan a socializar eso. Y los que no lo habían escuchado empiezan a oírlo. Y eso va a ser una experiencia muy interesante y muy bonita. Vamos a descansar un momentico. Piensen solamente en estas tres etapas: los relatos de pasión, los relatos de dichos y los relatos de hechos, que van a conformar una sola historia oral, hablada sobre Jesús. Vamos a tomarnos el cafecito que en Coviguadel siempre preparan, o el agüita fría con las galletitas María que compartimos casi siempre ahí, y pidámosle al Señor que nos ayude a entender esta buena noticia. Yo también me voy a ir a tomar mi cafecito por allí, aquí en la casa.